En el caso de flujo turbulento, pues no tenemos control directo. En el caso del flujo laminar, porque con el flujo laminar se puede, como sale el flujo a una cierta velocidad que puede aumentar al caer sobre el paciente y está frío a la misma temperatura que sale del difusor, puede causar hipotermia o secado prematuro de la herida, y esas dos condiciones elevan el riesgo de una infección. La herida debe cerrar de adentro hacia afuera y se debe mantener húmeda mientras está secando, mientras está cerrando. Y eso promoverá que se cierre más pronto y una cicatriz menos notoria. En los sistemas de flujo laminar es más importante esto que en el caso de los sistemas de flujo turbulento, que en el caso europeo se permite, en el caso de ASHRAE no se permite. La velocidad del aire, en un quirófano típicamente se ha puesto énfasis en la temperatura, la humedad y la limpieza del aire, y poca atención se le ha prestado a la velocidad del aire, que puede resultar molesta para el personal médico y por ser molesta puede afectar la labor del cirujano. Un estudio que se hizo en esta universidad Eindhoven, en Holanda, de 19 hospitales, se halló que la mayor queja del personal médico dentro del quirófano eran las corrientes de aire frío, sobre todo debajo del suministro. Recuerde que en Europa las instalaciones son casi todos de flujo laminar. ¿Es eso bueno? Por supuesto que no es bueno. Este es el link si quieren ver este estudio de la Universidad Técnica de Eindhoven. La cantidad de contaminantes en el ambiente depende de la tasa a la cual se producen y la tasa a la cual se eliminan. Como la mayoría de los contaminantes dentro del quirófano son células epiteliales, o sea, de la gente que está dentro del quirófano, el paciente y el personal médico, células epiteliales muertas que se sueltan de la piel, la tasa va a depender a la cual se contamina el quirófano, va a depender del número de gente que hay dentro, y la tasa a la cual se elimina va a depender de los recambios y la eficiencia de los filtros. El número de personas en el quirófano, de personal médico en el quirófano, debe limitarse al mínimo, al mismo tiempo que se debe limitar su movimiento para evitar agitar el aire, que hace que estas partículas contaminantes flotan y sea más riesgoso de que se asienten sobre la herida. Las normas o los estándares de ASHRAE fijan el número mínimo de recambios y la eficiencia de los filtros. La limpieza del aire, por supuesto, que es una necesidad primordial y es posiblemente lo que más distingue a una instalación de un quirófano. Esta realmente va a mostrar la calidad del quirófano y va a permitir predecir la frecuencia de las infecciones que pueden sucederse en el quirófano. El quirófano es el lugar en un hospital donde hay la mayor cantidad de elementos contaminantes, de patógenos. La mayoría, como ya dije, son células epiteliales muertas. Aquí van a ver una vista microscópica de la piel humana. Ven que son escamas y en una operación se estima que se desprenden entre todas las personas como 10 millones de estas células durante un promedio de 2 horas que puede durar una operación. Se estima que toda persona pierde aproximadamente 1,5 kilos a 2 kilos de piel por año. O sea, en eso nos parecemos en algo a las víboras, pero las víboras pierden toda la piel al mismo tiempo, nosotros lo perdemos por pequeñas escamas. Los factores determinantes para la limpieza del aire, por supuesto, los ciclos de renovación, eficiencia de los filtros, la eliminación de las infiltraciones de áreas vecinas que pueden estar menos limpias y la distribución del aire, porque no queremos que el aire, si está contaminado o algo contaminado, llegue a la herida. Y eso se logra controlando la distribución del aire dentro del quirófano. Eso es muy difícil con el flujo turbulento, pero es más posible con el flujo laminar. Y estas todos son igualmente importantes para reducir las infecciones. Aquí ven unas figuras de unos personal médico creo que fue de Dinamarca, que visitaron este hospital en una universidad en el África, en el país de
Ghana, la capital Accra, y ven cómo limpio el quirófano cerrado, vacío. En operación ustedes ven la cantidad de contaminantes que habían. Increíble. Y esto supuestamente tenían un filtro EPA. Ahora, el personal médico que fue a hacer este estudio no saben en qué condición estaba ese filtro EPA. Era flujo turbulento, se suministraba por el techo, que es lo recomendado, y se retornaba por el techo también, que no es recomendado. La cantidad de cambios por hora no pudieron averiguar cuánto era. Habían en promedio 8 personas. Típicamente se dice que en una operación debieran beber típicamente de 5 a 6 personas. No había diferencial de presión. La puerta se abría y se cerraba, pero como si fuera un comercio. Un promedio de 46 veces por hora anotaron que se abrían y cerraban las puertas del quirófano. Un quirófano debe permanecer cerrado durante una operación. Aquí ven 32 quirófanos en Finlandia para que vean la diferencia. 21 de flujo laminar, 11 de flujo turbulento. Y aquí en Europa el flujo ultralimpio se considera 10 colonias por metro cúbico y el aire limpio 100 colonias por metro cúbico. Y aquí ven que ningún de 32 quirófanos ni siquiera se aproximaba a las 100 colonias por metro cúbico, y en el otro en la operación pasaban de los 200. Los filtros deben seleccionarse con las eficiencias requeridas por las normas o por los estándares de ASHRAE en este caso, sin exceder las velocidades recomendadas por el fabricante. Más adelante vamos a ver cuáles son las velocidades que recomienda ASHRAE para las pruebas de los filtros. Y deben instalarse en sus bastidores para evitar el paso de aire no filtrado. El fabricante debe indicar la pérdida del filtro limpio y sucio. Y el sucio es a la que se debe cambiar el filtro. ASHRAE recomienda que los filtros con una eficiencia superior al 65%, que es MERV 12 o M6 en europeo, deben instalarse con un manómetro diferencial para medir su pérdida, porque es la única forma de saber que el filtro ya está listo para cambiarse. En Europa exigen este manómetro diferencial en todos los filtros. ASHRAE solamente filtros de mayor eficiencia, porque los filtros de menor eficiencia considera que se puede ver visualmente si ya ha llegado al fin de su vida. Vamos a hablar un poquito de la norma 52.2, que es la que clasifica los filtros como un valor MERV. MERV significa Minimum Efficiency Reporting Value. Eso divide, porque quiere saberse la eficiencia de acuerdo al tamaño de las partículas. Entonces tiene 3 grupos, E1, 2 y 3, y cada grupo tiene 4 sectores de tamaño de partículas. El E1 va de 0.3 a 1, a 1 micra. El grupo 2 va de 1 micra a 3 micras y el grupo 3 de 3 micras a 10 micras. De tal manera que el ingeniero o la persona que quiere saber, tiene problemas con un cierto tamaño de partícula y quiere eliminar, pues puede saber qué tipo de filtro debe usar, qué eficiencia debe tener, en qué grupo. Ahora, las pruebas, de acuerdo con el 52.2, se hace 6 corridas. A cada uno de estos valores de tamaño de partícula. Y de cada corrida se toma el valor mínimo y se lo separa por grupo. O sea, el valor mínimo de esta es grupo 1. El valor mínimo acá es de grupo 2. Y luego, con esos valores mínimos por grupo, se va a esta tabla y se baja horizontalmente por esta tabla hasta que se llega a un valor que confirma que es lo que se ha logrado en la prueba. Supongamos que en una prueba se ha logrado 25 o sea, menos de 20 en las partículas más chiquitas. Y supongamos 25, 28, lo que sea, entre 1 y 3 micras. Y entre 3 y 10 micras se logró 82, lo que sea. Bueno, como ya hemos logrado primero, hemos cruzado este primero,
Eso corresponde a MERV 8, aunque en este otro estamos en este, que sería MERV 9, pero como este es el primero que hemos cruzado, entonces ese filtro estaría clasificado como MERV 8. Ahora aquí vienen las equivalencias de los valores MERV con los valores de la norma europea, que la ven acá, 779 de 2012, ¿ya? Los valores MERV y los valores de la norma europea. Ahora debo aclarar que hay el valor MERV con un sufijo A. Esto fue una cosa que se añadió posteriormente. Y estos son filtros que los elementos filtrantes han sido sometidos a un proceso adicional, que típicamente es un proceso electrostático para mejorar su eficiencia. Entonces, él recibiría un valor de acuerdo a esa mayor eficiencia que le dio ese mejor tratamiento. El problema es que ese mejor tratamiento, ese mayor tratamiento que le aumenta la eficiencia, se pierde cuando el filtro se va ensuciando y se pierde esa mejora del tratamiento especial. Por ejemplo, puede ser que alguien te da un filtro, tú quieres un filtro MERV 9 y te dice él, te voy a dar un filtro MERV 9A, que es lo mismo, tiene la misma eficiencia, cierto, pero cuando ese filtro se ensucie, esa eficiencia ya no va a ser la de MERV 9, va a ser quizás la de un MERV 7 o la de un MERV 8, o sea, va a perder eficiencia cuando está sucio. Entonces, no es lo mismo un MERV que un MERV A en uso. Y aquí ven las pruebas que se hacen en un filtro. Este es el caso de un filtro MERV 9. En filtro limpio, aquí están las lecturas que se hicieron a los diferentes tamaños de partículas. Y como les dije, se va cargando con un polvo sintético que está prescrito por ASHRAE, se va cargando el filtro con una carga, con otra, con la segunda carga, la tercera, la cuarta y la quinta carga, hasta llegar a la pérdida de presión máxima que el fabricante de ese filtro permite para ese filtro, que sería esta línea roja. Y entonces este filtro MERV 9 tiene esta eficiencia mínima, aunque en uso va a subir su eficiencia, pero lo que busca MERV es la eficiencia mínima. No estoy seguro, pero creo que en la norma europea lo que toman es la eficiencia promedio. No estoy seguro de eso. ¿Ya? La velocidad de cara en los filtros según la norma 52.2, los filtros se pueden probar a cualquiera de estas 7 velocidades que prescribe ASHRAE. Entonces ustedes al especificar una eficiencia tienen que decir a qué velocidad debe ser esa eficiencia que quieren ustedes, y el diseño de ustedes debe poner el filtro a esa velocidad si quieren esa eficiencia. Menores velocidades van a resultar en mayores eficiencias, menores pérdidas de presión y mayor duración del filtro. Mayor costo también, por supuesto. Ahora, la velocidad de cara, ya vimos en los filtros MERV. En el caso EPA, la norma de fabricación de estos filtros requiere que cada filtro individualmente se pruebe en fábrica antes de despacharse y que el fabricante prepare un reporte de la prueba para entregarse al cliente, que muestre el caudal de aire que se probó, la velocidad de cara, la eficiencia obtenida, la pérdida de presión, el filtro limpio, la pérdida de presión a la que debe cambiarse, etcétera. Y ese reporte debe entregarse al cliente que compra el filtro. Según el Handbook de ASHRAE del 2016, estos filtros EPA pueden operarse hasta una velocidad hasta de 500 pies por minuto, que corresponde a 2.54 metros por segundo. La conversión la hice yo, así que si me equivoqué, tienen que ir por las unidades inglesas. Se prefiere valores más cercanos al más bajo. Típicamente yo he visto, cuando he visto algunas especificaciones de estos filtros EPA, 300 pies por minuto. Si ustedes no tuvieran del fabricante la pérdida de presión del filtro sucio a la que se debe cambiar, ASHRAE en la norma 52.2 prescribe que la pérdida de presión mínima con el filtro sucio al cual debe cambiarse
mínima debe ser como mínimo el doble de la pérdida de presión con el filtro limpio. Así que cuando lo instalan el filtro limpio, miden la presión y ya saben si el fabricante no les da la presión cuando hay que botar ese filtro, ya saben que tiene que ser el doble de la caída de presión con el filtro limpio. Ahora, ¿qué efecto tiene la variación de presión cuando el filtro se vaya ensuciando? Si tenemos el filtro limpio con una pérdida de presión, que aquí la muestro en azul, nos va a dar una curva del sistema para el ventilador, la línea azul, y va a requerir para este caudal de aire con esta pérdida de presión total del sistema que opere el ventilador a esta velocidad, RPM1. Ahora, conforme el filtro se va ensuciando, la caída de presión, por supuesto, aumenta en el filtro. Ahora va a estar a esta otra condición que va a requerir, o sea, esta va a ser ahora la línea de operación del ventilador con esa mayor presión para mantener el mismo caudal en el quirófano, que no se debe cambiar, y va a requerir que el ventilador opere a esta mayor velocidad. Por eso es que se requiere que los ventiladores de las UTAs, las unidades que acondicionan quirófanos, sean de velocidad variable para poderse ajustar de acuerdo a las pérdidas que sufren los filtros. Aquí ven un cuadro que muestra el filtrado que tiene un filtro EPA de 0.3 micras para arriba. Entonces ve que se eliminan prácticamente todos los contaminantes excepto los virus. Aquí ven el coronavirus, que es aproximadamente de 0.1 micra, más chiquitito, pero los virus podrían eliminarse si acaso se asientan en una partícula de polvo o una escama de piel humana descartada, que típicamente es del orden de 5 a 10 micras, entonces estaría dentro de esta área. Si ese virus está asentado en una partícula de este tamaño, pues ahí se queda con la partícula en el filtro. Recambios. Los recambios fue un trabajo que hizo un señor Goddard en 1968. No he visto que se haya hecho otro estudio que modifique esto. Aquí ven, de acuerdo al número de recambios por hora, la cantidad de colonias de bacterias por pie cúbico de aire. Ustedes lo pueden cambiar a metros cúbicos. Entonces ustedes ven que esto comienza a elevarse y con muy altos cambios pues tienen cantidades muy pequeñas de colonias de bacterias. Típicamente operamos en un quirófano entre 20 y 30 cambios. ASHRAE prescribe un mínimo de 20. Y se considera, un estudio que he leído, se considera que 20 es un número que da bastante buenos resultados, o sea, bastante limpio el aire. Cierto, puede ser que a 25 y 30 mejore un poco, pero dicen que la mejoría es muy, muy leve. Ahora, además de la limpieza por los filtros y los recambios, pues tenemos también que evitar, si estamos manteniendo el quirófano tan limpio, no podemos dejar que entre aire menos limpio de las zonas vecinas. Y tenemos que presurizar el quirófano para evitar la infiltración de aire de las zonas menos limpias. Ustedes ven esto es una figurita que tomé casi todo lo he tomado del internet. Así que cualquier cosa que ustedes necesitan pueden acudir al internet. Este cuarto no está identificado, pero estimo que puede ser en algunos quirófanos, algunos diseños ponen un cuarto de material esterilizado, muy limpio. Y a este cuarto no puede entrar nadie excepto una enfermera que circula acá, que se mantiene limpia, con la vestimenta limpia, o uno de los cirujanos, siempre y cuando su vestimenta esté limpia, no tenga manchas de sangre, no tenga nada, y esté totalmente cubierto, la cara, la cabeza, etcétera. Solo ellos pueden entrar a este cuarto donde hay material esterilizado. Entonces, este cuarto recibe el aire que recibe el quirófano, pero por no estar con gente adentro,
que son la fuente de contaminación del quirófano, se mantiene más limpio que el quirófano. Entonces van a hallar ustedes, van a encontrar gente que va a decir, no, hay lugares más limpios que el quirófano. Cierto, no es porque estén más limpios, sino porque se ensucian menos, porque no hay los elementos contaminantes. La ventilación es para reducir los malos olores, el CO2 que todos respiramos expiramos al respirar, humo que se puede producir por uso de bisturís eléctricos, las bacterias, etcétera. El aire exterior y aumentar el nivel de oxígeno en el aire, en el quirófano. El aire exterior está prácticamente libre de bacterias y virus, gracias a la radiación solar, aunque puede tener mayor carga de materia como polvos, por las que son de mayor tamaño y fácilmente se eliminan los filtros de menor eficiencia. Leí que el virus de la corona en el sol se muere, desaparece en 2 minutos. O sea que el sol es un gran antibactericida, no sé qué sería, un bactericida o un antivirus. Se debe tener, por supuesto, especial cuidado que estamos trayendo aire limpio de afuera, con menos contaminación, por lo menos contaminación de estacionamiento de vehículos, o sea, de elementos que pueden ser contaminantes. ¿Cuál es el objetivo de la distribución de aire? Entonces, dar confort y seguridad al paciente, seguridad, sobre todo seguridad al paciente, para evitar que llegue elementos contaminantes a la herida. El confort es sobre todo para el personal médico, porque el paciente está dormido. Reducir contaminantes sobre la mesa de operaciones, que es la seguridad del paciente. Por experimentos se ha comprobado que la mejor distribución es verticalmente del techo hacia abajo, retornos en el piso, y ya hemos visto en el estándar 55 la velocidad del aire en el ambiente ocupado de menor a 0.2, con temperaturas por debajo de 22.8 y mejor si es 0.1. Y no sé si mencioné que no hay límite a la velocidad siempre y cuando se mantenga, o sea, la menor velocidad siempre y cuando se mantenga temperatura y humedad bajo control. La distribución del aire puede ser por mezcla o llamado también turbulento, o unidireccional, llamado también laminar. Esto es lo que se considera en Europa aire limpio, y esto es lo que se considera en Europa aire ultra limpio. Esto es lo que se logra en concentraciones de menos de 10 colonias por metro cúbico. Y esto es lo que se logra con menos de 100 colonias por metro cúbico en Europa. Ahora, en Europa han hallado que 100 es un valor muy exageradamente alto, y se está hablando de reducir ese 100. Según la OMS y la CDC, no se ha hallado ventaja en un estudio que se ha hecho en varios miles de operaciones, creo que en Alemania, en operaciones de cadera y rodilla, no se ha hallado que reduzca el número de infecciones. Y por lo tanto no aconsejan que se use. No dicen que no prohíben que se use, pero no aconsejan su uso como medio para reducir el número de infecciones. Ahora, posteriormente he leído que muchos de esos quirófanos en el estudio no se anotó el tamaño del flujo de los difusores de flujo laminar, y que antes de 1998 esas áreas de flujo laminar podían ser mucho más pequeños a lo que se requiere ahora de 3.2, de 3.2, podían ser hasta menos de 2.4 por 1.8, y no se anotó qué tipo de flujo laminar era, así que hay que tomarlo con un poquito de cuidado, eso de que el flujo laminar inclusive ha causado más infección, un poco más de infecciones, levemente más infecciones en estas operaciones de rodilla y cadera. Me cuesta creer eso, pero nadie ha podido explicar. Y por eso es que, sobre todo la OMS, dice que hasta que eso se aclare,
no lo recomienda, no lo prohíbe, pero tampoco lo recomienda. El flujo laminar o unidireccional puede ser uno de dos tipos. El tipo que yo llamo convencional, que es realmente flujo laminar, y el flujo laminar con cortina. Lo llamo convencional para distinguirlo del otro que tiene cortina. Lo que se trata con el flujo laminar es crear dos zonas dentro de un quirófano. Una zona de aire muy limpio, ultra limpio, alrededor de la mesa de operaciones, debajo de los difusores laminares, y una zona limpia fuera de la zona de flujo laminar, en el resto del quirófano. Aquí tenemos una distribución de mezcla o turbulento en el que tenemos difusores normales en el techo. En la norma inglesa lo que dicen es que se debe dividir el quirófano en cuadrantes y poner un difusor en cada cuadrante y evitar corrientes de aire, choque del aire para que no se produzca una corriente de aire sobre la mesa de operaciones. Este sistema no está aprobado por ASHRAE 170, pero está aceptado en Europa para quirófanos convencionales. Flujo turbulento lo que busca es reducir la concentración de contaminantes por dilución. Habiendo menos contaminantes en el aire, la posibilidad, la probabilidad de infección es menor. Esa es la teoría del flujo turbulento. El grado de limpieza, por supuesto, va a depender de con cuánta frecuencia cambiamos el aire, o sea, cambios por hora del aire, y cuán limpio es el aire que suministramos, que depende de la eficiencia de los filtros. Pero como se mezcla, al llegar a la mesa de operaciones, ya no va a estar tan limpio, pero va a estar con una concentración muy pequeña de material contaminante o patógeno. Ya hemos dicho flujos difusores convencionales, es descarga horizontal a baja velocidad. Deben ponerse para no permitir de eliminar zonas muertas, porque las zonas muertas, zonas donde no hay circulación de aire, ahí se pueden acumular los gérmenes. El retorno, igual que en el sistema laminar, 2 puntos cerca al piso. ASHRAE, en la última publicación que he leído, dice a no menos de 3 pulgadas del piso. Antes yo recuerdo que hablaba de 6 a no menos de 6 a 8 pulgadas del piso, pero ahora lo último que he leído es 3 pulgadas del piso, o sea, no menos de 3 pulgadas del piso, la parte inferior del retorno. En paredes o esquinas opuestas, lo más alejados uno del otro. Adicionalmente dice que se acepta retornos en la parte superior de la pared, retornos adicionales, y se aconseja que se los instale porque en muchos casos los retornos cerca al piso son bloqueados por muebles que la gente de los médicos ahí ubican frente a los retornos y los bloquean. Entonces, los retornos por arriba de la pared sirven para poder retornar el aire y permitir los cambios requeridos. Y como mezcla el aire con el aire limpio con el aire del ambiente, permite un mayor diferencial de temperatura en el aire de suministro. Por lo tanto, eso puede reducir el caudal siempre y cuando no caiga por debajo de los cambios por hora mínimos requeridos por norma o por estándar de ASHRAE. Aquí tenemos una distribución de aire por el techo, pero este es un difusor que se ubicó en un extremo, y normalmente esto es aceptable y es bueno en instalaciones comerciales residenciales a un extremo, y se retorna también por el techo al otro extremo, pero eso hace, como este aire está entrando más frío, va a llegar más cerca al piso, y el aire más contaminado es el que está más cerca al piso, y eso va a levantar ese aire contaminado y lo va a circular por encima del paciente, lo cual puede causar mayor probabilidad de infección. Recuerde que lo que se recomienda es que el aire circule por encima del paciente, no a través del paciente. O sea, que circule de arriba hacia abajo, desde encima del paciente hasta
retorno en la parte de abajo. Es el flujo laminar unidireccional hacia abajo, baja velocidad, difusores que están clasificados como grupo E por ASHRAE, instalados encima de la mesa de operaciones, no en otra parte, tienen que estar encima de la mesa de operaciones para cubrir al paciente, personal médico y las mesas de instrumentos que pueden haber alrededor de la mesa de operaciones. El aire que debe llegar ahí es muy limpio, libre de toda contaminación, y va a llegar a las mismas condiciones de temperatura y limpieza, pues no se mezcla con el aire del ambiente. Se acepta la instalación de difusores adicionales en el resto del quirófano si es que es para llegar a los cambios que se requieren o mantener la temperatura en el quirófano a la temperatura deseada. Este es un difusor de flujo laminar, tiene gran cantidad de perforaciones pequeñas por donde sale el aire a baja velocidad, en varios tamaños, se fabrica en varios tamaños, varios materiales, con varios porcentajes de área libre. He leído que van desde 13% de área libre hasta creo que 28% de área libre, y se ofrecen con ozonfiltro EPA incorporado. El flujo laminar quirófano ideal es esto, que esto es un cuarto limpio. Por supuesto, esto resultaría un poco impráctico en un quirófano porque el aire limpio en un cuarto limpio se retorna por debajo del piso. Aquí no podemos hacer eso. Entonces lo que tenemos un área grande encima de la mesa para flujo laminar. Ahora, como el aire está saliendo más limpio, pero también más frío, el aire está más pesado por ser más frío. Entonces va a tender a acelerar, sobre todo en el medio de la columna de aire limpio. Al extremo, pues tiene roce con el aire que es estático en el quirófano y va a producir, inducir ese aire, va a reducir su velocidad y se va a formar una zona aquí de aire turbulento por la mezcla que va a ocurrir con el aire estático, y se va a reducir el tamaño de la zona de aire limpio. Por ese motivo, en Europa, donde utilizan sobre todo este tipo, le ponen estos paneles deflectores para que por el efecto Coanda el aire baje pegado a estos deflectores antes de comenzar a reducir su área. Aquí vamos a ver una foto. Este es el aire estático, que sería este de acá. Este sería el aire aquí adentro. Y ustedes ven cómo incursiona el aire del quirófano, que no está tan limpio, en la columna de aire limpio. Y eso es lo que reduce el área limpia en este tipo de instalaciones. Por lo tanto, el tamaño de esto es crítico. Aquí tenemos los criterios de diseño en Europa, el alemán 3.2 por 3.2, el flujo laminar, el suministro de aire debe estar de esta temperatura. Aquí vemos, ustedes ven aquí que hay diferencia entre los diferentes países sobre las condiciones para el acondicionamiento de un quirófano. Se está hablando, están tratando de llegar a una norma general para toda Europa. Si llegan si lo logran o no, no sé. El flujo laminar, lo que he visto en diseño de los fabricantes de estos equipos, es que recomiendan que no se exceda, el diferencial de temperatura no exceda 15 grados Fahrenheit, que es más o menos 8 centígrados, y yo digo que no se exceda 10 grados Fahrenheit, o sea, 6 grados centígrados, porque hay mucho aire que estamos metiendo, y que la velocidad ya vimos que no exceda 0.2, y mejor si es 0.1 al llegar a la mesa de operaciones por el problema de la hipotermia. La temperatura del ser humano interior es 37. Está por debajo de 35, ya se considera que está entrando en hipotermia, que tiene que cuidar el medio. El flujo laminar lo consideran, la OMS del 2016 considera que es un factor que puede influir sobre la hipotermia. Aquí ven el efecto que tiene la temperatura de suministro del aire en la aceleración del aire. Si el aire está, por ejemplo, aquí está la velocidad inicial si está a 0.203, si la diferencia es 0.3, llega a 0.33 a la mesa de operaciones, y si es a
está a 11 grados de diferencial, puede llegar a 0.53 metros, o sea, más del doble, 2,5 veces la velocidad de salida del difusor. Peor todavía si es un área grande de difusor laminar, peor, porque ya con 6 grados de diferencial ya llega a 2,5 veces la velocidad inicial, porque hay menos efecto del roce que en los bordes de la columna de flujo laminar. Ya parece estar más popularizado en Europa, variaciones entre un país y otro. Donde más trabajo se ha hecho con esto es en los países nórdicos o en los países de habla germana. Como dije ya, en los quirófanos de operaciones convencionales se puede utilizar el flujo turbulento, o también reconocen que se puede utilizar el flujo laminar con difusores de menor tamaño de los que se exige para la 1A, o sea, menor tamaño a esto. No, únicamente cubriremos ASHRAE porque ahí ya están dictadas las condiciones y son las únicas que hay bajo ASHRAE. Aquí vemos en Alemania un quirófano de flujo laminar convencional. En Suiza un flujo, no es necesariamente el fabricante está en Suiza. Si el quirófano está en Suiza no lo sé, pero este es otro diseño con esos paneles que diga que adentro está el flujo laminar. Este es de Suecia. Esta compañía con este modelo tiene estos difusores que son hemisféricos. Tiene 8 difusores en un círculo sobre la mesa de operaciones, más 8 difusores alrededor de esto, que sería más o menos como si fuera una cortina. Y esos difusores de afuera, estos de acá afuera, están a una temperatura levemente mayor a la temperatura de estos y llaman ellos Temperature Control Laminar Diffusers. Este es en Suiza, o sea, es un fabricante en Suiza con este modelo Ipsus. Aquí eliminan las lámparas cialíticas. Esto que ven aquí son luces LED y controladas remotamente para enfocar y dar diferentes tipos de luces sobre el sitio de la operación. Y todo esto alrededor es difusor de flujo laminar, más estas luces de iluminación. Este es en Finlandia, este fabricante alto que tiene este sistema que es como un anillo que va alrededor de la mesa de operaciones y tiene 2 líneas de salida de aire, una echa al aire hacia la mesa de operaciones y la otra echa al aire hacia la periferia del quirófano. No sé si esto calificaría como flujo laminar, porque esto está echando aire en esta dirección, ¿ya? Y yo hallo que pudiera haber mezcla, por lo tanto ya no sería flujo laminar, en mi opinión, mi humilde opinión. Y ahora hablemos de laminar con cortina, que es lo que tiene ASHRAE básicamente. Y ya tiene reglas que dice que por lo menos el flujo laminar, vamos a verlo más adelante mejor que esto, mejor explicado. La velocidad de descarga, lo que quiero que vean es la velocidad de descarga. De acuerdo con ASHRAE, el flujo laminar debe ser entre 25 a 35 pies por minuto, que corresponde a 0,127 y 0,178 metros por segundo. Y eso va a lograr una velocidad en el área ocupada de acuerdo con el ASHRAE 55. Aquí vemos, esta es la mesa, o sea, en el techo tendríamos que trasladar la posición de la mesa 30, por lo menos 30 centímetros adicionales a cada lado de la mesa. Esta es el área para el flujo laminar, asignada al flujo laminar, en la cual por lo menos el 70% debe tener difusores laminares, el 70% de esta área. Luego, en adición, 30 a 60 centímetros fuera de los difusores lineares de la cortina, estaría la cortina. Perdón, fuera de la área de difusor laminar estaría la cortina. Aquí está la cortina, esta sería el resto, la pared del quirófano. Entonces, como dijimos que se busca crear 2 áreas dentro del quirófano, una área de muy limpia, ultra limpio, y el resto del quirófano aire limpio. Entonces debemos buscar que esta
zona de aquí tengo una presión levemente mayor a la que está fuera de la cortina. Y aquí tenemos las dimensiones, si te consideramos que la mesa de operaciones tiene estas dimensiones, entonces estas otras dimensiones serían esto. Aquí tenemos que el difusor lineal que hace la cortina debe descargar el aire a un ángulo de las verticales entre 5 y 15 grados para inducir el aire de laminar del difusor laminar hacia afuera para ensanchar el área de cobertura con ese aire limpio del difusor laminar. Bueno, dos rejillas de retorno o expulsión en esquinas o paredes opuestas, igual que el flujo turbulento, y puede obtener retornos adicionales arriba de la pared y se recomienda que se haga eso. Ahora, esta organización, que es la Asociación Americana de Ingenieros de la Salud, recomienda que entre 25 y 35% del caudal total de suministro al quirófano se lo ponga por los difusores laminares, o sea, promedio 30%. El otro 70% iría a la cortina. Y típicamente en la cortina va a significar de 35 a 45 pies cúbicos por minuto por pie lineal de difusor lineal. Va a representar eso una velocidad de salida por encima de los 100 pies por minuto del difusor lineal, que es mucho más alto de los 25 a 35 que tenemos en los difusores laminares. Entonces aquí tenemos una muestra de la cortina para el difusor lineal para la cortina y el difusor laminar para introducir el aire sobre la mesa de operaciones. Lo que queremos es proteger toda esta área, más las mesas de instrumentos que puedan haber alrededor de la mesa. Aquí tenemos unas mediciones que se hizo en Kruger, en el laboratorio, saliendo por el difusor laminar, 0.23 en promedio, lo que se llama la velocidad promedio de cara, 0.23 metros por segundo, por el efecto de la cortina que hace que este aire se ensanche, llega a la mesa a 0.16 metros por segundo, que es el promedio. Aquí estará en pies por minuto, que yo lo he convertido a metros por segundo. Esta es la oferta de un fabricante. Voy a mostrar dos ofertas. Esta no cumple con ASHRAE, pero sí cumpliría para sistemas de menos críticos, quirófanos menos críticos, que son los quirófanos 1B, en la norma alemana. Pero ve que cumple con las condiciones de ASHRAE, de que entre 25 y 35% del total, que este es el total, este es lo que va por el flujo laminar, eso va a estar entre 25 y 35, ese está a 33%. Y la velocidad de cara entre 0.14 y 0.24, ese está a 0.27, 1.78. O sea, está de acuerdo con las normas de ASHRAE, excepto que no tiene el área requerida de difusor laminar. O sea que no sería una instalación de flujo laminar. Aquí tenemos otra oferta del mismo fabricante, pero ahora cumpliendo con las condiciones de ASHRAE. ASHRAE exige que el largo del laminar, de acuerdo con los tamaños que mostré de la mesa de operaciones, sea 1.74, digamos 1.73. Y este es de largo 1.80. De ancho 1.14, este es de largo 1.21. ¿Cómo se llama? La cortina de largo que exige ASHRAE de 308 a 368. Esto está en 359, o sea que está dentro de la norma. Y el ancho está entre 1.74 y 2.84 y 2.64 y está a 2.985. Está levemente más ancho de lo que sería con ASHRAE, o sea que la distancia aquí sería levemente mayor a los 60 centímetros que propone ASHRAE. Aquí tenemos una foto del flujo laminar con
con cortina. Aquí está la cortina, aquí adentro está el flujo laminar. Ahora hablemos de seguridad. De seguridad me refiero no solo a la seguridad de fuego, seguridad de acceso a personas, etcétera. Me refiero a la seguridad de operación de un sistema de refrigeración. ASHRAE recomienda que se use un sistema de agua fría por el riesgo que existe de utilizar sistemas de expansión directa a que haya una fuga de refrigerante. Y debo enfatizar que no existe refrigerante no tóxico. ASHRAE en su norma 34 clasifica los refrigerantes clase A menos tóxico, clase B más tóxico. Ven que no existe una clase no tóxica. Además se clasifica clase 1, 2, 3 no inflamable, la clase 3 muy inflamable y la clase 2 sería inflamable bajo ciertas concentraciones. La norma, no, perdón, a veces digo norma en vez de estándar. 15 de ASHRAE limita la cantidad de refrigerante que puede tener un sistema de expansión directa de acuerdo a la cantidad de refrigerante que podría haber haber un escape en el sistema y cuál sería la concentración de refrigerante en cualquier ambiente por donde pasan las líneas de refrigerante o tiene un equipo de expansión directa acondicionando ese espacio. Y para el 410, que es típicamente el más utilizado en sistemas de expansión directa hoy día, la limitación para hospitales es 0.21. En áreas comerciales es el doble de esto, pero hospitales se considera que es más crítico porque es más difícil evacuar. Si fuera a suceder un escape de refrigerante, es más difícil evacuar un hospital de lo que es evacuar una oficina. Aquí vemos cómo es que se prescribe esto. Tendríamos que ver toda la carga de refrigerante en la unidad condensadora, las líneas, los evaporadores y tomar la oficina más pequeña que tenga uno de estos evaporadores o por donde pasa la línea de refrigerante, la oficina más pequeña y determinar la carga total de refrigerante, qué concentración significaría en esta oficina. Y si excede el valor que di antes, que creo que era 0.21 libras, o no sé si puse como en kilos, pero de todas maneras la concentración que di antes ya no se puede utilizar ese sistema, tendría que dividirse, ya, ponerse dos sistemas de tal manera que el que pasa por el cuarto más pequeño no exceda esa concentración. Ahora la hoja de seguridad del 410 dice esto en inglés, yo lo traduje a esto. El 410 dice, esta hoja que es el fabricante del refrigerante, que pone el fabricante del refrigerante, dice, de baja toxicidad aguda para animales. Cuando el nivel de oxígeno al aire se reduce a 12 a 14% por desplazamiento, se presentarán síntomas de asfixia, pérdida de coordinación, aumento del ritmo cardíaco, respiración profunda, etc. A mayores niveles puede producir arritmia, que es peligroso. Y yo le he añadido asfixia, porque si es muy alta la concentración, desplaza el oxígeno y asfixia a la persona. Han habido casos de asfixia, no en cuartos, no he sabido de hospitales, pero en salas de máquinas donde tienen equipos grandes, con grandes cargas de refrigerante. Ahora dicen que se reduce 12 a 14%. A mayores alturas sobre el nivel de mar, tienen que pensar que la concentración de oxígeno es menor que a nivel del mar. Por lo tanto, ya esta reducción pudiera inclusive ser más crítica en instalaciones a mayor altura sobre el nivel del mar, que quizás se puedan dar en México, en Bolivia y no sé qué otros países. Eso lo tendría que averiguar, no sé, con el fabricante del refrigerante seguramente. Ahora, los equipos requeridos, esta es la unidad de tratamiento de aire. Bueno, aquí muestro que esta está certificada por ARI para saber que lo que dice dar en capacidad es realmente lo que da. Ahora, la vista interior, esta es la unidad básica, que básicamente todo lo que se requiere, caja de mezcla. Ahora, si hay 100% aire exterior, pues no necesitaríamos la caja de mezcla. Dos filtros, el serpentín de enfriamiento, el ventilador, el filtro final, el pleno de descarga. Eso es los componentes básicos. Aparte de esos componentes básicos, la unidad puede tener muchos otros componentes, serpentín de calentamiento,
ventilador de retorno, de expulsión, etcétera, etcétera. La unidad de tratamiento de aire debe ser de doble pared. La pared interior debe ser metálica para poderse lavar y desinfectar. Debe tener compuertas de acceso, el ventilador. Aquí lo pueden ver ustedes. Lo que quiero enfatizar es que se recomienda que el serpentín de enfriamiento tenga tubos y aletas de cobre. Es un poco más caro, pero se ha hallado que el cobre tiene una característica antibacterias y antivirales. ¿Ya? La última información del coronavirus dice que el coronavirus dura 4 horas sobre el cobre y sobre el acero creo que dura 24 horas o 48 horas, sobre el plástico, algo así. Creo que sobre el cartón son 12 o 24 horas, pero donde menos dura es sobre el cobre. Bueno, menos que el cobre es sobre el Kleenex, papel absorbente, que ahí dice que dura creo que 2 o 3 horas. Por supuesto, en el sol dura 2 minutos. Los equipos de refrigeración de expansión directa y de agua fría, que es lo recomendado por ASHRAE, y aquí tenemos las referencias. Y eso es todo. Espero que no sea esto lo que les haya sucedido. Y cualquier pregunta me la pueden hacer por escrito. Se la pasan al encargado de esto para que él me la pase y yo les contesto a su email por escrito. Tengo mal oído y me costaría entender lo que me dicen por el parlante. Muchas gracias por su atención.